Escuchen y vean la Plaza Roja. Les presentamos el desfile de la victoria. A la bandera nacional de la Federación de Rusia y el estandarte de la victoria. Atención. Saludo a la izquierda. A la Plaza Roja se llevan la bandera nacional de la Federación de Rusia y el estandarte de la 150 División de Fusileros Idritskaya. Este sagrado estandarte de color rojo, izado en primavera de 1945 sobre Berlín derrotado, se convirtió para nuestro pueblo en el eterno símbolo de la victoria sobre el fascismo. La bandera nacional de la Federación de Rusia y el estandarte de la victoria los portan los militares de la Guardia de Honor del 154 Regimiento Preobrazhensky de la Comandancia Militar, el sargento Iván Barchukov y el sargento primero Dmitry Monastyryov. Los grupos de abanderados van encabezados por el capitán Kirill Gorshunov y el teniente Anton Mikhailov. De esta manera inicia el desfile de la victoria con miles de militares en las formaciones de todo el país. Este evento está cargado de simbolismos. Son 80 años de la victoria en esa cruenta contienda que dejó 27 millones de personas en la Unión Soviética como víctimas de ese conflicto de la invasión nazi. Y así empieza la marcha militar. Vemos la bandera de Rusia y también la bandera de la victoria que pasa frente a la tribuna central donde están también los veteranos de guerra, el presidente de Rusia y también mandatarios de todo el mundo. Son 25, más de esa cifra, los líderes de varios países que han tomado cita en este encuentro por el Día de la Victoria. Sobre todo hay representantes de América Latina, de Nicaragua, de Cuba, Venezuela y también el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, está por primera vez en estas celebraciones. Hablábamos de el simbolismo, la simbología que es tan importante, los estandartes, tanto de la bandera de la Federación de Rusia como esa bandera de la victoria. Hay que decir que es una réplica para todas las personas que nos estén viendo, porque la original está en el Museo de las Fuerzas Armadas de Moscú, que se conserva de una manera bastante especial. Bueno, es esa bandera con la hoz y el martillo que los soviéticos izaron en el Reichstag, ese 30 de Berlín de 1945, una foto icónica que aquí utilizamos muchísimo también para las promos que se está viendo en tantas estampas y que marca un antes y un después en la historia y que marca un antes y un después para proclamar esa victoria, Alex. Sí, me parece que esta victoria de la que hace referencia Javi es justo esta bandera izada por soldados soviéticos, que entendemos había varios grupos que tenían esta instrucción de izar la bandera de la victoria en el Reichstag, y de esta manera
pues tener este simbolismo precisamente del fin de la Gran Guerra Patria. Esto coincide precisamente, a unos días, ¿no?, de la firma del acta de capitulación. Claro, hay que decirlo. Nosotros hablamos del Día de la Victoria en este 9 de mayo por esa diferencia de hora por la capitulación con el uso horario que había en Europa, por esa capitulación por unos minutos, ¿verdad?, de ese 8 de mayo, que en Europa se conmemora con este Día de la Victoria. Que fue 11 de la noche, más o menos, que en Moscú ya era 9 de mayo. Eso es. Exactamente, y las celebraciones de ese día al recibir esas noticias fueron impresionantes. Yo veía las imágenes de archivo de cómo los ciudadanos estaban en las calles, sobre todo en la emblemática Plaza Roja, celebrando esta jornada, sin duda, muy esperada durante años, puesto que este conflicto fue duro para todas las familias. Veamos lo que ocurre en la Plaza Roja. Formaciones firmes. Saludo a la izquierda. El desfile militar. Estamos viendo en dedicado estas imágenes al ministro de Defensa, Andrei Belousov, que recibe este desfile militar, el desfile que está dedicado al 80 aniversario de la victoria, recibido por el ministro de Defensa de la Federación de Rusia, Andrei Belousov. Él luego de va a pasar revista de las formaciones, inspeccionará todas las formaciones militares que están en estos momentos en la Plaza Roja. Son más de 11.000 los uniformados de diferentes ramas que están en esta emblemática plaza, y también hay miembros de las Fuerzas Armadas que están participando en la operación militar especial. Es el general del ejército de las tropas terrestres, Oleg Salyukov, quien está saludando al ministro de Defensa. Una imagen muy tradicional. La verdad que con el paso de los años, la verdad que a uno se le siguen poniendo los pelos de punta al ver esta solemnidad, al ver toda esta seriedad por la importancia que comporta este tipo de actos. Quizá este tipo de actos marciales pueda resultar un poco chirriante para alguna persona, pero hay que ver la importancia que tiene, la simbología, de qué manera meticulosa se ha preparado. Estamos viendo las marcas, que esas marcas en la Plaza Roja no las tenemos comúnmente. Para la gente que lo vea, que puede parecer que son para guiar a los coches, son marcas que después los soldados están siguiendo, las instrucciones que se llevan, etcétera, etcétera. Es decir, todo está tan preparado, no se deja nada al azar, Alex. Sí, y hay que decir que ahora vemos precisamente estos vehículos Aurus, estos vehículos que son muy bonitos, hay que decirlo, son unas bestias. Pero imagínense ustedes esta escena en el año de 1945, cuando terminó la Gran Guerra Patria. Eso fue en mayo, pero en junio se realizó este desfile, el 24 de junio, ahí en la Plaza Roja, en ese mismo punto. Y el ministro de Defensa entró en ese entonces a caballo. Iban a caballo. El mariscal Zhukov. Exactamente, sí. En este caso, mariscal Zhukov, exactamente, que fue el arquitecto de las victorias, básicamente de la victoria. Exactamente. Sí, tiene una escultura junto a la entrada de esta Plaza Roja. Javi, disculpa que te interrumpa. Vamos a ver lo que está ocurriendo en estos momentos en la Plaza Roja, porque se viene un momento muy emocionante. Ese hurra que viene luego de las felicitaciones por parte del ministro de Defensa de Rusia. Escuchemos. Ese hurra como un sinónimo de la victoria, esa que tanto esperaban en la Segunda Guerra Mundial, conocida en Rusia como la Gran Guerra Patria, que resuena ese hurra en cada familia de este país y también en las naciones exsoviéticas que lucharon hombro a hombro para conseguir ese triunfo en la Gran Guerra Patria. Y vemos precisamente que el ministro de Defensa, Andrei Belousov,
estará haciendo estas paradas en 5 ocasiones. En 5 ocasiones Sí. estaremos viendo esto precisamente para pasar revista a todas las tropas de distintas ramas, ¿no? Desde las fuerzas terrestres, pero también aeroespaciales. Exactamente, y con eso quería puntualizar, los militares de estas tropas apoyan en las operaciones del ejército en la zona de la operación militar especial con armas de alta precisión y todo su potencial de fuego, destruyendo los objetivos específicos y estratégicos. Veamos lo que ocurre en la Plaza Roja. Поздравляю вас с 80-й годовщиной победы в Великой Victoria en la Gran Guerra Отечественной войне. Patria. El ministro de Defensa ha felicitado a las formaciones de desfile de las fuerzas aeroespaciales. Los militares de estas tropas apoyan las operaciones del ejército en la zona de la operación militar especial con armas de alta precisión y todo su potencial de fuego, destruyendo objetos estratégicos y la maquinaria del enemigo, tanto en la retaguardia como en la primera línea del frente. Здравствуйте, товарищи! Saludos, señores militares. A sus órdenes, señor ministro de Defensa. Поздравляю вас! Estamos viendo ese pase de revista que se hace de una manera tradicional año tras año. Hay que decir que este desfile se ha convertido en anual después de 1995. Antes solo se hacía en algunas fechas especiales. Sí me gustaría tirar un poco, como soy el mayor de la mesa, no sé si peino canas un poco, no sé si por los disgustos o por la edad, pero hablar un poco de las batallas, ¿no? Hablar un poco de historia, porque a pesar de que hoy estamos hablando un poco de la actualidad, todo esto tiene un prisma histórico enorme. Hablábamos de los veteranos, de lo que ellos sentían, y son personas que han vivido ciertamente algunos episodios de la historia que nosotros no nos podemos ni imaginar. Hay que decir que los horrores de la guerra se siguen sucediendo en distintas partes del mundo, pero no ha habido una guerra tan cruenta y no ha habido un pueblo que haya sufrido tanto como el soviético. Me gustaría hablar, por ejemplo, de esa Operación Barbarroja, ¿no? de junio y diciembre del 41, esa invasión por sorpresa de la Alemania nazi hacia la Unión Soviética, que digamos es un poco que desencadena todo, pero a pesar de que se podían ver las cúpulas de diversas iglesias y monumentos en Moscú, de diversas torres, no llegó, y eso fue lo que impulsó a la Unión Soviética a salir. Hablamos de ese desfile que no por la victoria, pero sí directamente desde junio de 1941 para ir directamente al frente, que fue, yo creo que realmente espectacular. Eso enardeció, ¿no? Eso insufló esa llama que hoy vemos que es la llama de la victoria. Y ahí estaba Stalin. Efectivamente, desde allí iban directamente al campo de batalla. Importante decir que el desfile que justamente estás enmarcando, Javi, fue el del 7 de noviembre, cuando se hacía este tradicional desfile por la revolución bolchevique. En ese momento, para ese entonces, ya la Alemania nazi había decidido llevar a cabo esta operación Barbarroja, y en ese momento Stalin convoca al mariscal Zhukov y le dice: es posible hacer el desfile en noviembre de ese año. Y el mariscal dice: bueno, el enemigo en este momento tiene algunas debilidades, podemos hacerlo. Se preveía, por la cercanía que tenían las fuerzas nazis en ese momento a unos 30 kilómetros de Moscú, que podía llevarse un enfrentamiento. Por eso es que el 7 de noviembre hacen mucho más temprano este desfile, que era en un primer momento para la revolución bolchevique, pero luego dicen: de aquí, si es posible que haya un enfrentamiento, podemos librarlo. Entonces se prepararon todos para un posible enfrentamiento, y la gente, me parece que en ese momento tuvo esta percepción. Si Stalin, si las fuerzas están listas para hacer un desfile, y si los mandos se van a quedar aquí en la capital, entonces es posible llevar la victoria, llegar a la victoria. Sí, exactamente, y justamente eso ocurrió en el marco de la defensa de Moscú, en esa batalla tan cruenta, en los primeros meses de la invasión nazi que se acercaba a la capital de la Unión Soviética, y allí las mujeres, obreros, niños, todos los ciudadanos, el pueblo soviético salió a las calles a armar
varios sectores donde no podían avanzar los tanques de los nazis. Y ahora estamos viendo en las imágenes cómo el ministro de Defensa va a dar el informe al presidente de Rusia y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de este país, Vladimir Putin. Señor comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Rusia, las tropas del Distrito Militar de Moscú están formadas para el desfile con motivo del 80 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria. Soy el ministro de Defensa Belousov. Descansen. Queridos ciudadanos de Rusia, queridos veteranos, estimados invitados, señores soldados y marinos, sargentos, militares de todo rango, señores oficiales, generales y almirantes. Les felicito por el 80 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria. Hoy en día nos une la felicidad, pero también la tristeza, el orgullo y la gratitud. Respetamos la generación que venció el nazismo. Se perdieron millones de vidas para salvaguardar la paz para toda la humanidad. Nosotros guardamos la memoria de aquellos momentos históricos tan importantes y como herederos de los vencedores celebramos este día y es muy importante para todo el pueblo, para cada familia, para cada uno de nosotros. Nuestros antepasados salvaron la patria y nos pidieron proteger la patria también, estar unidos y guardar nuestros intereses nacionales, nuestra historia de miles de años, nuestra cultura y nuestros valores tradicionales. Todo lo que es sagrado para nosotros. Nosotros nos acordamos de las lecciones de la Segunda Guerra Mundial y no permitiremos tergiversarla de ninguna manera. Nuestro deber es proteger el honor de los combatientes y los comandantes del Ejército Rojo, su gran hecho que hicieron los representantes de diferentes nacionalidades será recordado en la historia. Rusia es invencible, fue invencible para el fascismo, es invencible para la rusofobia y nosotros vamos a contrarrestar estas ideas tan destructivas. La verdad está con nosotros. Todo el país, todo el pueblo, la sociedad apoyan a los que participan en la operación especial militar. Estamos orgullosos de ellos y la gente como ellos nos siempre ha traído solo las victorias. El pueblo soviético tuvo los golpes más duros del enemigo. Los millones de personas que solo sabían la labor pacífica tomaron las armas y defendieron la patria en todos los frentes y así determinaron los resultados de la Segunda Guerra Mundial. Nos aseguraron las mayores victorias bajo Moscú, bajo Stalingrado, en Bielorrusia, en otros lugares. Su firmeza fue importante en Brest, en Mogilov, en Odessa, en Sebastopol, en Murmansk, en Smolensk, en Tula.
También cabe destacar el heroísmo de los habitantes de la asediada ciudad de Leningrado. Nosotros tenemos orgullo tanto de los combatientes como de los que trabajaron en la retaguardia. Los planes nazis de ocupar la Unión Soviética fueron destruidos por la unidad del pueblo. El heroísmo era masivo. Todas las repúblicas hicieron su aporte. Del Cáucaso nos suministraban lo que el frente necesitaba. También ahí hubo hospitales y vivía la gente evacuada. Les apoyaban allí. Nosotros rendimos homenaje a cada uno de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, a todos quienes perdieron la vida por la causa de la victoria. Eran nuestros familiares, nuestros antepasados, nuestros queridos. Eran muy importantes para nuestras familias. Nosotros respetamos a los que murieron ya en las luchas por Rusia. Ahora guardemos un minuto de silencio. Queridos amigos, la Segunda Guerra Mundial, tan ardiente, involucró a casi el 80% de la población mundial. La total derrota de Alemania, Japón y sus aliados en diferentes regiones del mundo fue gracias a los aliados, a nuestros aliados. Y siempre recordaremos las luchas en Europa que acercaron la victoria. Valoramos el aporte de nuestros aliados, también de los partisanos y del pueblo chino, de todos quienes lucharon por un futuro pacífico. Queridos amigos, siempre vamos a recordar lo que hicieron los veteranos, siempre vamos a valorar su decisión de proteger a nuestra patria. Y su legado es muy importante para nuestros corazones y lo vamos a transmitir a las futuras generaciones. Siempre nos vamos a apoyar en la unidad, tanto en las causas de guerra como en las causas de paz. Cuando resolvamos los problemas a los que nos enfrentamos. Les saludo y les felicito por el Día de la Gran Victoria. ¡Hurra!
Formaciones firmes, atención, preparados para la marcha solemne. Y así comienza la marcha solemne. En la emblemática Plaza Roja comienzan los uniformados, las diferentes formaciones de las Fuerzas Armadas de Rusia a marchar por la emblemática Plaza Roja. Aquí vemos en las imágenes este momento simbólico en el que también va a pasar la bandera estatal de la Federación de Rusia junto con la bandera de la victoria. Esto lo veremos en pocos minutos. Recordemos que son más de 11.000 los uniformados los que forman parte de esta cita por la victoria en la Segunda Guerra Mundial, o como se conoce en este país, la Gran Guerra Patria. Además, también hay más de 1.500 uniformados que participan en la operación militar especial. Y escuchábamos las declaraciones del presidente de Rusia anteriormente. Él destacaba el papel de los veteranos en la Gran Guerra Patria. Él aseguró que le van a seguir siempre admirándolos frente a los desafíos que enfrenta este país y el pueblo ruso, así como también las repúblicas exsoviéticas. Ha hablado también de que va a seguir luchando contra aquellas acciones que intentan empañar la historia, así como también las acciones rusófobas. Dijo que Rusia es invencible, fue y es frente a esas acciones rusófobas. Hizo un saludo especial a los combatientes de la operación militar especial, también de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial en cuanto a las batallas en Smolensk, el asedio de Leningrado, Murmansk y muchas más ciudades de ese país, de la Unión Soviética, que sufrieron de la invasión nazi. Mientras tanto, también él dio un saludo y un agradecimiento a China por su apoyo frente a las adversidades que ha enfrentado en el mundo, compañeros. Pues sin duda yo me quedo con esa frase. La frase y sobre todo las luces y las sombras en esta celebración. Es un día para celebrar, pero no nos podemos olvidar que el presidente ha dicho felicidad y tristeza, orgullo y gratitud. Es decir, por un lado, desde luego que ha sido la victoria, pero es una victoria a precio de sangre. ¿Y qué precio, no? 27 millones de personas que murieron. Decíamos que no hay ninguna familia en el país actualmente que no haya tenido a alguien que haya participado o que haya perdido o que haya estado afectado en la Gran Guerra Patria. Y dice que es un respeto a la generación que venció al nazismo para la paz mundial. Es para la paz mundial. Me gustaría recordar que ha dicho hablar de las lecciones de la Segunda Guerra Mundial, de no tergiversar, y sobre todo me quedo con la frase de el deber de respetar y de honrar a los combatientes. Yo creo que esto es lo que hoy estamos conmemorando. Y precisamente hablando de estas conmemoraciones, vemos en pantalla estos estandartes, ¿no?, de la última etapa, la etapa final de la Gran Guerra Patria. Y decimos honrar porque creo que enmarca las palabras del presidente Putin, decir siempre el heroísmo de los habitantes, ¿no?, que si bien las fuerzas soviéticas tuvieron toda esta ventaja en cuanto a equipo, en cuanto a cantidad de elementos, la población civil jugó un papel muy importante, sobre todo en algunas batallas como la de Leningrado, ¿no?, en concreto, también Stalingrado. Y esto que dice el presidente, la verdad está con nosotros. También hace una valoración al apoyo de los aliados. Me parece que eso es destacable porque Rusia nunca ha pretendido precisamente tener o contarse como el único vencedor de esta guerra. Reconoce el papel de los aliados, pero también dice, sí, la parte más dura del enemigo la sufrió la Unión Soviética. Alex, y en estos momentos vemos también estos rifles Mosin elaborados en el Imperio Ruso. Es uno de los rifles más producidos en masa en la historia. Se han producido más de 37 millones de unidades desde 1891, más de un siglo. A pesar de su edad, se ha utilizado en varios conflictos en todo el mundo hasta nuestros días. La principal ventaja es la simplicidad y la confiabilidad, el uso de las condiciones más difíciles. Incluso un soldado con poca experiencia podría acostumbrarse rápidamente a manejar este rifle. Ahí vemos cómo se celebra solemnemente este Día de la Victoria. También vemos a los líderes como el presidente Vučić de Serbia. Y como protagonistas en este encuentro están los veteranos. Sí, lamentablemente cada año quedan menos veteranos que estuvieron en el frente. Actualmente
hay personas que estuvieron en la retaguardia y también asistiendo a los heridos, ¿no? Me gustaría destacar el papel de los jóvenes, porque estamos hablando de 80 años, estamos hablando de los veteranos, pero para mí cuando ha pronunciado las palabras el presidente Putin en torno a los valores tradicionales, en torno a la sociedad que hoy tenemos delante de nosotros en Rusia, me parece muy importante el tener presente que el pasado y la historia hoy se están, digamos, reverdeciendo, ¿no? Estos laureles de la victoria, y se tiene que enorgullecer uno de estar presente aquí. Y decía de los jóvenes, porque hemos visto en la Plaza Roja a los estudiantes de esa escuela musical. Yo es que no sé si hoy tengo un día demasiado muy musical o con mucho ritmo, pero creo que es súper importante a la vez que se está compasando, ¿no? este desfile, los tamborileros que han marcado el ritmo, ¿no? Desde hace tantos y tantos años, ¿no? Ha sido, yo creo, tenemos los cosacos. Esta es la delegación de cosacos, que es tan vistosa por su atuendo, por esos gorros tan característicos, que vemos ese negro azabache, ese negro fulminante del presidente Maduro, que está siguiendo atentamente. Veíamos incluso algún gesto, incluso rezando y orando, ¿no? Y esta es la caballería, ¿no? Justamente la formación que formó parte de todas las batallas más importantes durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, ellos ayudaron a liberar ciudades como Viena, Berlín, Praga, entre otras localidades de Europa. A ellos, a esta formación, se le debe la liberación de Europa en la Gran Guerra Patria. Sin duda, un hecho histórico que se debe recordar, mantener firme este recuerdo, la memoria histórica de estos alcances. Hablaba yo de los cosacos, me llama la atención no solo por la vestimenta, sino que hay que decir que hasta 600.000 cosacos participaron en las batallas contra los nazis, ¿no? Los que han desfilado en la formación de las tropas cosacas de Kubán. Y atención que ahora vienen precisamente, Javi, estos unidades militares de los ejércitos de los estados independientes, es decir, de las exrepúblicas soviéticas. Vamos a ver desfilar a lo largo de este bloque precisamente a Azerbaiyán, que es estas imágenes que ustedes ven en pantalla. Van a ser 7, fíjate, de estas repúblicas soviéticas que estarán participando precisamente en este desfile. Sí, también que decimos son 80 años, es una fecha en la que queda muy claro la presencia internacional, queda muy claro que Rusia no está aislada y que el reconocimiento a esta victoria también se hace desde el exterior, pese a que algunos se nieguen a aceptar esto. Sí, exactamente, están las formaciones también de Bielorrusia, Kazajistán, Kirguisia, Tayikistán, Turkmenistán y otras en este... Orgulloso Lukashenko al ver pasar a esta delegación de Bielorrusia, de sus Fuerzas Armadas. Exactamente, todos ellos lucharon hombro a hombro en esa Segunda Guerra Mundial para alcanzar la victoria sobre la Alemania nazi. También vemos a otros líderes que con orgullo ven a sus países, son la comunidad de los estados independientes. Y también hay otras naciones que han formado parte. Es un encuentro realmente internacional en esta ceremonia de celebraciones solemnes, ¿no? Me gustaría destacar, aparte que estamos viendo el desfile, bueno, yo creo que todas las personas que nos están viendo, hoy ver por Moscú, ver la entrega de claveles. El clavel es una flor que se suele utilizar para conmemorar los funerales, para mostrar respeto. Hoy los veteranos reciben, ¿no? Estamos viendo Tayikistán, esa delegación, lo estamos viendo cómo pasan uno tras otro esas 7 repúblicas, como estabas diciendo. Fernando decía que la gente estaba ataviada incluso con algunas, digamos, vestimentas militares, con esos gorros, con esas camisetas, y se les entrega estos claveles a los veteranos, ¿no? Y se entregan en los monumentos. Después lo veremos en esa ofrenda floral. Turkmenistán está pasando en estos momentos. Ahí vemos las formaciones y también el líder de ese país, el que está viendo con orgullo, sin duda, a las formaciones de su nación. La Guardia de Honor, precisamente de este país. Y va a cerrar esta ronda, digamos, en este desfile de las exrepúblicas soviéticas. Uzbekistán cerrará precisamente este desfile, Javi, y sí, concuerdo contigo. Me parece que en los últimos días ver los memoriales aquí en cada barrio, hay algún parque, hay algún lugar donde se recuerda la memoria de quienes perdieron la vida en la Gran Guerra Patria. Y hay una campaña, de hecho, aquí en Moscú
donde un grupo de personas, la mayoría jóvenes, entregan estas cintas de San Jorge, entregan los claveles y hacen estas ceremonias en algunos parques para estos memoriales. ¿Tenemos visita? Exactamente, una visita muy importante. Aquí vemos la bandera y la formación de Vietnam, una de las naciones amistosas que muestra la hermandad que tiene con el pueblo soviético y Rusia y de las ex repúblicas soviéticas que están marchando el día de hoy por esa victoria. Es el 80 aniversario del triunfo de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi. Los soviéticos lucharon hombro a hombro para conseguir esa lucha. Y aquí también vemos otras formaciones, en este caso de Egipto. Son varios los militares. En total son 6 los países, las naciones amigas que forman parte en este desfile por la victoria frente a los nazis. Tenemos al Sisi. Sí. Que está viendo cómo desfila la policía militar de las Fuerzas Armadas de esa República Árabe de Egipto, mostrando su afinidad, mostrando su reconocimiento a esta victoria. Y aquí tenemos China, ¿no? Pues el gran invitado, uno de los más importantes. Todos son bienvenidos, pero China desde luego que tiene un peso específico muy importante, Fernando. Exactamente, el contingente chino será el mayor de las tropas que están en estos momentos participando en este desfile militar. Aquí vemos cómo está la bandera de China cruzando la Plaza Roja, emblemática, frente a la tribuna central donde están todos los líderes y también los veteranos que son los protagonistas de esta celebración solemne. Hemos visto que el realizador está enfocando muchísimo tiempo al presidente Nicolás Maduro, al que se le ve que estaba disfrutando. Le hemos visto incluso en alguna posición de oración muy solemne cuando estaba el presidente Putin hablando. Creo que tenemos ahora a Laos, ¿no? Si no me equivoco, Alex. Así es, pasa ahora la formación justamente de Laos. Obviamente están puestas las miradas. Veíamos, sí, en los invitados extranjeros. Hay que decir que en este desfile, en esta edición, son varios los países que están llevando a sus fuerzas también a ser parte de esta conmemoración de la Gran Guerra Patria. Y me llamaba la atención también, Javi, ahí vemos precisamente al líder de esta nación para saludar a sus fuerzas, pero me llamaba la atención en las imágenes, el realizador justo de este evento, que pues muestra estas imágenes muy cercanas del presidente Putin con el presidente chino Xi Jinping, hablando durante el desfile, conversando sobre la importancia seguramente una alianza, yo creo, sin fronteras. Tenemos Mongolia, si no me equivoco, y creo que va a cerrar, Fernando, si me equivoco, me dices Myanmar, ¿no? Exactamente, Mongolia, el último, Myanmar, ¿no? el que cierra estas naciones amigas que participan en el desfile de la victoria con esta imagen impresionante de lo que se ve en la emblemática Plaza Roja. Han sido 6 los países, las naciones que forman parte de estos estados amistosos que Qué están... colores, ¿no? Ese plano cenital que hemos tenido con las cúpulas de San Basilio, tan impresionante. Exactamente. Que además contrasta muchísimo, es como si fuera una especie de mosaico enorme, ya no solo por los adoquines, sino por las vestimentas, por los uniformes que tienen todos los soldados, por cómo está engalanada la Plaza Roja, no solo la Plaza Roja, toda la ciudad, las principales, por ejemplo, Lubyanka, Parpovedi. Hay que decir que este desfile se repite, digámoslo así, o se reproduce en varias ciudades de Rusia, no solo aquí en Moscú, que desde luego es el más grandioso y el principal, desde luego, porque es la capital, está aquí el presidente, al que veíamos ahora mismo hablar, y Xi Jinping muy atento ahí con el traductor. Pero lo que decía, destacamos los colores, ¿no? Ante lo que se podía prever y veíamos en la historia en un blanco y negro, ¿no? ¿Verdad? Qué colorido lo podemos estar viendo hoy, y sobre todo gracias al realizador y gracias a RT, que se lo está llevando a todas sus casas. Exactamente, Fernando. y de hecho ya en en la región de Kamchatka, allí ya hubo celebraciones muy temprano. Los ciudadanos salieron a las calles a poder disfrutar del regimiento inmortal y también de recalcar esa memoria histórica que debe permanecer en la mente de cada uno de los ciudadanos del mundo. De hecho, yo veía muy temprano en la mañana cómo salían los ciudadanos, familias enteras vestidos con el uniforme de la época de la Segunda Guerra Mundial, de la Gran Guerra Patria. Y destacar también que sí, en Moscú se concentra quizá el evento más multitudinario, pero lo que decimos, siempre la intención de este país es acercar la historia, acercarla hasta el pueblo más pequeñito, y en todos los lugares ha habido, sí, el desfile con las fuerzas terrestres, pero también la columna mecanizada, es decir, las armas también
tienen presencia, estas armas que en un momento más vamos a ver terminando esta parte del desfile. Vamos a ver precisamente este despliegue, ya lo hemos visto en algunas ciudades, por el cambio de horario precisamente ocurre esto también. Puntualizar que en cuanto a los mandatarios latinoamericanos y los representantes, Maduro estuvo ya en una ocasión anterior, eso fue en el 2015, también Xi Jinping estuvo en una ocasión anterior, en ese mismo año Lula da Silva estuvo por primera vez en esta ocasión en el desfile, y lo que estamos viendo en estas imágenes son protagonistas hoy en día. Exactamente, militares que están participando en la operación militar especial para desnazificar Ucrania. Me parece que hoy más que nunca tiene un simbolismo importante, Fer, por este aniversario que se lleva a cabo. Lo que decía el presidente Putin, tenemos la verdad. Vamos a seguir con esta lucha de eliminar el nazismo desde los pensamientos más profundos, no solamente de los aliados, pero hay que destacar que estos personajes recientemente se llevaron a cabo, por ejemplo, la liberación de Kursk, otra de las ciudades. Hablaremos yo creo que un poco más adelante de Kursk, sobre todo cuando salga ese T-34, sobre todo que fue la batalla que yo creo que marcó el hito y el cambio de la guerra, con ese tanque tan emblemático. Y sobre todo Kursk, que está hoy en las portadas de todos los medios de comunicación por lo sucedido y por la actualidad geopolítica y por este conflicto ucraniano, y que quizá, bueno, quién sabe si no pueda marcar también un hito hoy en día como lo hizo hace 80 años. Un punto de inflexión, como se conoció en su momento, y me parece que justo enmarcábamos la participación de las fuerzas de la operación militar especial, porque hay que decir, en los últimos meses se han logrado avances bastante importantes en esta operación que ha llevado a cabo el presidente Vladimir Putin hace ya algunos años. Y varios de los miembros de esa formación han recibido las más altas condecoraciones por su valentía. De hecho, han recibido como héroe de Rusia, también la Orden de San Jorge y también el Orden del Coraje, condecoraciones recibidas por su valentía en las misiones de combate frente a las agresiones que ha recibido este territorio, esta nación. Hay varias condecoraciones que me gustaría destacar, como es la Estrella de Oro, la de héroe de la Unión Soviética, que es la máxima distinción entregada a pilotos como símbolo de todo el sacrificio que realizaron. Por ejemplo, el Orden de la Bandera Roja, que se otorga por extrema valentía en combate, y la Medalla por la Defensa de Stalingrado y Leningrado, ¿no?, para los supervivientes de estas batallas, que sin duda alguna yo creo que son de las más míticas que se vivieron hace 80 años, más de 80 años en este caso, ¿no? Como digo, la simbología, las medallas, las banderas, los estandartes, la música, todo genera una atmósfera, y tenemos a Lula da Silva contemplando el desfile. Todo genera una atmósfera de respeto y de solemnidad que yo creo que en muy pocas ocasiones se puede ver. Y decíamos de todas estas ciudades. Yo he tenido la ocasión de viajar a Volgogrado, ver ese cambio de guardia, ver el Mamai Kurgan, ver esa estatua imponente que incluso, bueno, yo lo puedo decir, he puesto en mi estado de las redes sociales, porque para mí es el símbolo de la valentía, viendo cómo hoy se está intentando derribar y cómo se están, digamos, profanando todos estos monumentos soviéticos. Yo creo que hay que ensalzar realmente lo que estamos viendo. Y cuidado que suena Katyusha, decía yo que hoy estaba con ritmo. Exactamente, aquí la tenemos. Exactamente. Vemos la participación militar femenina, estas mujeres que tienen un papel importantísimo durante la Gran Guerra Patria, que con el tiempo, por supuesto, han abierto mucho más camino para otras mujeres que están interesadas, ¿no?, en la defensa de su país, en la defensa de su patria, en la defensa de los valores que representan. Y es impresionante el nivel de cuidado en los detalles, desde vestimenta, las condecoraciones, el ritmo que lleva cada una de estas... me gustaría apuntar el papel de la mujer, esencial en la Segunda Guerra Mundial, en el tema de los aliados, pero sobre todo en la parte soviética. Es decir, el papel que tuvo la mujer, no solo en el frente de batalla, con francotiradores, con las tácticas que había con camuflaje en la nieve, en los escombros, pilotos, el regimiento del bombardeo nocturno, que las llamaban las brujas de la noche. Exactamente, era los tanques, los soldados de infantería y artillería, pero sobre todo me refiero a la parte civil.
mujeres en la retaguardia, las que había en las fábricas, las que daban de comer, las que ayudaban, las que asistían, las enfermeras, toda esa gente, una gran población que perdió tantos y tantos hombres en el frente de batalla, pero las mujeres estaban para apoyar. Sin ellas no hubiera sido posible una victoria. Sin ellas, sin su oficio, sin su coraje. Yo veo, hablamos de los veteranos, pero es que hay que hablar de las veteranas en este caso, ¿no? Claro, Vamos también. a poner esa arroba en este caso aquí. Hay que hablar de ellas y de su papel, ¿no? La agricultura... Reparar armas. Efectivamente. Y me gustaría llamar la atención justo enfrente al mausoleo de Lenin, donde está esta grada, donde están todos los mandatarios latinoamericanos, como hemos dicho, el presidente Díaz-Canel de Cuba, que como hemos dicho visitó nuestros estudios, el presidente Lula, al que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Está ese centro comercial que se llama GUM, uno de los centros comerciales yo creo más emblemáticos que existen. Sirvió de almacenamiento para el tema de municiones, para el tema de alimentos, etcétera, etcétera. Es decir, todo estaba en pos de favorecer una victoria, Alex. Sí, me parece que también entre los invitados especiales podemos ver ahí en la tribuna central, que además tiene mucho simbolismo, que esta tribuna esté ubicada precisamente ahí frente al mausoleo de Lenin. Vemos precisamente que entre los invitados especiales estarían parte, ¿no?, de las fuerzas que ayudaron a liberar Kursk. Sí, son uniformados que vienen de Corea del Norte. Esto parte del simbolismo de la importancia de lo que está ocurriendo en estos momentos en esas agresiones en contra de Rusia. Están en la primera fila los uniformados de la República Democrática de Corea. Sí, que el presidente Putin destacó la labor que tuvieron. Desde el Kremlin dijeron, por supuesto, que esto está enmarcado en un acuerdo de cooperación que tienen. Y hay que destacar, vemos ahí precisamente al representante de Nicaragua, al presidente Maduro. Imagínense ustedes ver esta Plaza Roja, quienes hemos tenido la oportunidad de pisarla ahí, compañeros, sabemos que es un espacio que tiene mucha energía, que mueve muchas emociones por la historia que tiene ahí. Y estos mandatarios, pese que algunos ya han tenido oportunidad de estar ahí, esta fecha en particular, 80 años, el despliegue que hay, esto debe vibrar muchísimo. Debe sentirse el peso de los pasos de las fuerzas ahí. Y es que este lugar, la Plaza Roja, es histórica. ¿Qué ocurrió allí en el 24 de junio de 1945? Bueno, marcharon por primera vez después de haber derrotado a la Alemania nazi. Miles y miles de uniformados que lucharon hombro a hombro para derrotar a los nazis. De hecho, allí se colocaron 200 estandartes nazis que fueron colocados. Quien lo colocaban llevaban guantes. Mausoleo de Lenin. Que lo colocaban llevaban guantes porque no querían tocar lo impuro. Es decir, para que veamos la simbología, aquellos que depositaban estos estandartes querían separarse de todo lo que había simbolizado esa Alemania nazi, a tal punto, ¿no?, que era prácticamente quirúrgico, ¿no? Aquello es una simbología enorme. Y destacar sobre todo la figura de Zhukov, del mariscal, que sin duda alguna fue quien encabezó todas esas victorias, ¿no? La defensa de Leningrado, la batalla de Moscú, la batalla de Stalingrado, que fue una victoria decisiva, Kursk, y la batalla de Berlín, definitivamente, ¿no? Él fue, digamos, el ideólogo, el arquitecto militar y a nivel logístico de todas estas batallas por encargo, desde luego, de... Y yo quisiera puntualizar aquí en lo que ocurrió en muchas de esas batallas, por ejemplo, hablar de los civiles que han fallecido en esa contienda, cruenta contienda militar. Son 27, alrededor de esa cifra, los soviéticos que murieron. Millones, ¿eh? Millones de personas que murieron en esa contienda militar. 13 millones de los 27 son civiles. 7 millones asesinadas de forma deliberada, 2 millones, más de esa cifra, en trabajos forzados en Alemania, y más de 4 millones de personas murieron por las crueles condiciones a las que se enfrentaban, a las que los sometían los nazis, por ejemplo, con el hambre, las enfermedades, muchísimas situaciones. Lo más grave fue, por ejemplo, esa batalla sangrienta que ocurrió en Stalingrado. Hablemos de eso, sin duda. Es un quiebre en esos enfrentamientos militares, un punto de inflexión después de esas cruentas batallas entre los soviéticos y los nazis para liberar este territorio. Y hay que decir que esta batalla de Stalingrado, Fer, que tú comentas, se libró sin la ayuda de los aliados. Se libró sin la ayuda de los aliados y además se convirtió en un momento en donde
el centro industrial estaba ya desarrollándose con las armas, en donde se llevó a cabo un cerco importante para las fuerzas nazis, las fuerzas enemigas que intentaban tomar esta ciudad, porque era un punto muy simbólico. Llevaba el nombre del líder de la URSS y obviamente para la Alemania nazi, después de que tuvieron este fracaso en Moscú, para ellos era simbólico tomar este punto. Era el punto del quiebre, porque si no lograban tomarlo aquí, se entendía que no iban a poder hacerlo después. Entonces aquí jugaron un papel muy importante, por ejemplo, los francotiradores soviéticos para intentar cercar a todos ellos. Esta operación que se conoció como la Operación Urano, así la llamaron, 300,000, se habla en las cifras de las fuerzas enemigas rodeadas en este punto y que demostró precisamente el poder, la estrategia del ejército soviético y que no iba a haber marcha atrás. El objetivo del ejército soviético era uno, desterrar a las fuerzas nazis del territorio ruso, pero además avanzar hacia la liberación de Europa, algo que también recuerda el presidente Putin durante esta jornada. Exactamente, y fue una de las batallas más sangrientas de la historia, duró más de 200 días y noches durante el asedio de Stalingrado. La ciudad sufrió una devastación casi total, las fuerzas alemanas bombardearon sin cesar desde el aire, destruyendo edificios, forzando a los civiles a refugiarse en sótanos y refugios improvisados. Las condiciones de vida eran realmente extremas. El frío, sin duda, afectaba a los ciudadanos, los soldados y los habitantes. No solo luchaban contra el ejército nazi, sino también contra el hambre, el frío insoportable y las enfermedades. Como tú decías, Alex, Hitler quería tomar Stalingrado por su valor estratégico. Claro, Hitler quería tomar también esa zona por su valor simbólico. Mira, y fíjate, decíamos de cómo llama la atención que el presidente Xi Jinping y el presidente Putin están hablando durante todo el desfile. Sí, el traductor hoy tiene un trabajo bastante arduo, pero es que claro, estamos hablando de una relación de amistad, estamos hablando de una relación bilateral que está al más alto nivel, y claro, son muchas las cosas que se tienen que decir. Lo hemos visto también en el saludo que ha sido el cordial. Ha cerrado ese saludo saludo oficial, esa recepción oficial, antes de llegar aquí a la Plaza Roja, y ahora los tenemos hablando, claro, a la derecha del presidente Vladimir Putin, aquí Xi Jinping, bueno, saludando y hablando, ¿no? Comentando un poco el desfile y qué sabemos qué, porque como decimos, esta relación de amistad es tan estrecha que ambos líderes pues pueden estar comentando cualquier cosa. Tenemos a Laureano Ortega, la presencia de Nicaragua. Daniel Ortega no ha venido, pero ha venido una delegación del más alto nivel, como podemos ver, muy bien representada, el Estado nicaragüense, que tiene unos lazos de amistad con la Federación de Rusia que son también, irrompibles, ¿no? Ahora mismo. Que además hay que decir que en los últimos días, en las últimas horas, Fer, Javi, ha habido eventos justamente en estos países. En Nicaragua, tan solo nuestra compañera Silvana Jarquín nos reportaba de estos homenajes que ha habido precisamente en el marco del Día de la Victoria entre ciudadanos rusos, nicaragüenses, que obviamente valoran, ¿no?, estos estandartes como la bandera roja, que ya veíamos en un principio de esta transmisión, y obviamente pues está la representación ahí de Nicaragua, también del presidente Maduro, el presidente de Brasil, Lula da Silva, que está por primera también vez, está aquí, también muy atento, mirando todo, y Xi Jinping muy cercano con el presidente. Estamos hablando de representantes del BRICS, no nos podemos olvidar del contexto geopolítico actual que estamos teniendo, aunque estemos hablando de historia. Hablabais antes de Stalingrado, sí que me gustaría un poco destacar, Fernando, Alex, si no me corregís, para mí el sitio de Leningrado yo creo que es uno de los episodios más cruentos. Más cruentos. Estamos hablando de casi 900 días, si no me equivoco, 872. Yo creo que fue una prueba de resistencia del pueblo soviético, la liberación de Leningrado, el actual San Petersburgo. Sin duda alguna, para mí es uno de los episodios más duros. La importancia de la sal, del pan, ¿cuántos gramos había? Exactamente, de hecho, en el momento más grave, un trozo de pan de 125 gramos se convirtió en el símbolo de ese bloqueo. Imaginaos vivir solo con eso. ¿Cuántas calorías puede aportar 125 gramos de pan de centeno, que además
lo componían y lo hacían como podían. Incluso se hablaba de que se cocinaban algunas suelas de zapatos para generar gelatina, con el caucho que se generaba la gelatina. Yo no sé si nos estamos dando cuenta de verdad de la magnitud. De la magnitud, es decir, claro. Hoy nos estamos quejando que hoy quizá está cortado el internet, hoy que no podemos tener el café que deseamos, hoy que Díaz Canel, al que enfocan las cámaras de la realización, hoy, bueno, y hablando de un bloqueo que precisamente el que sufre Cuba por la extorsión de Estados Unidos durante tantos y tantos años, la necesidad de ese pueblo, ¿no?, que está sufriendo merced a esas sanciones. Bueno, pues ese bloqueo que quizá hoy está viviendo Cuba lo podemos ver con el tema de... Yo iría un poco más allá, compañeros. El tema, por ejemplo, de Leningrado... Perdón, en estos momentos está a punto de comenzar la columna mecánica. Aquí estamos viendo los tanques. Sin duda son simbólicos en esa victoria de la Unión Soviética. Ya los músicos se han retirado de la Plaza Roja para dar paso a este desfile de la columna mecánica. Ahí también vemos a los veteranos de la guerra. Y este es el tanque T-34. Un tanque que, repetimos, es muy simbólico, Javi, Fer. Yo diría que es un héroe más de la Gran Guerra Patria. Es un tanque, el T-34, que en ese momento fue mucho más ágil que los de la Alemania nazi. Los Panther, el Tiger. Y hay que destacar que este era un tanque que destacaba por su blindaje. Un blindaje especial que permitía que no fuera tan afectado tras los ataques de la Alemania nazi. Un tanque que soportaba terrenos difíciles, para los cuales hay que decir que en la batalla de Moscú, por ejemplo, los tanques alemanes sufrieron, ¿no?, por el frío, por las condiciones climáticas, menos 30 grados en ese momento, imagínense, en el 41. Y la superioridad del tanque T-34 en cuanto a movimiento, ligereza, capacidad también de los disparos para poder penetrar en las fuerzas de nazis. Fíjate el sonido, Alex. Fernando, cómo suenan los adoquines. No sé si pueden nuestros espectadores subir un poco el volumen, ya no para escucharnos a nosotros, que nos llevan haciendo prácticamente más de una hora, pero sí para cómo pasan esos vehículos y cómo suenan con los adoquines. Emulábamos un poco y recordábamos aquel desfile mítico de hace 80 años. Pero es que tú fíjate lo que está sonando. Bueno, una curiosidad, Steven Seagal. Ahí le tenemos entre el público. Ahí le tenemos. Hablabas antes del tema de Leningrado, Alex, que justo cuando empezaba la parte mecánica del desfile, la importancia de esa resistencia, y que comparábamos un poco con todas esas sanciones y con ese bloqueo que están sufriendo algunos países. Pero hay que ver la resistencia que mostró el pueblo soviético, y eso yo creo que fue una gran victoria. Se rompió el cerco y Leningrado también es uno de los hitos. Y comparándolo con actualidad, Javi, bueno, no vayamos muy lejos lo que pasa en Palestina ahora, ¿no? Este cerco, por ejemplo, de la ayuda humanitaria, de la cual tanto han insistido ahí en la Franja de Gaza. Imagínense ustedes esta situación, pero el sitio de Leningrado, 872 días, bombardeos diarios, hambruna. Y lo que otorgó el pueblo soviético fue resiliencia, fue coraje. Los almacenes de comida fueron quemados, fueron parte de las estrategias de la Alemania nazi. Y sí, hay que decir que en ese momento el mariscal Zhukov también estaba al frente de la defensa de esta ciudad. La gente ahí, por ejemplo, reparó, produjo las armas y también ayudó en reparar la electricidad. Fue un liderazgo de la propia ciudad que alcanzó precisamente para soportar estos 872 días y con ello esperar a que, compañeros, sí, se lograra finalmente la liberación de Leningrado. Estamos viendo que por la Plaza Roja desfila la columna de vehículos de reconocimiento de combate BRM-1K. Sin duda es emblemático porque es la primera vez en que lo hace por la Plaza Roja. Está equipado con un nuevo complejo de control remoto y la protección dinámica.
La protección dinámica es un tipo de blindaje que reacciona de alguna manera al impacto de un arma para reducir el daño provocado al vehículo que está protegiendo. Los artilleros y operadores de vehículos de combate utilizan modernos sistemas computarizados de control de fuego. Este vehículo es capaz de forzar obstáculos acuáticos sin preparación previa y tiene equipo para detectar radares y minas enemigas. Sin duda muy importante, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado desde el mítico T-34 a los tanques que estamos viendo? Estamos viendo cómo desfila la parte de Sebastopol. Emblemático, de Crimea. ¿no? Por Crimea. Hombre, sobre todo por la simbología que tiene hoy en día Crimea en medio de este conflicto de Ucrania. Las amenazas, ¿no? Las amenazas, sobre todo los atentados terroristas y sobre todo las amenazas que está sufriendo y el acoso que sufren la población rusa de Crimea, ¿no? Yo creo que hoy también se deben sentir orgullosos por todo lo que ha sucedido. Hablaremos después de las ciudades héroes. Me gustaría también después destacar el Odessa, que para mí es una de las claves. Hay que destacar también ese atentado que se ha conmemorado, este fatídico aniversario con la quema del edificio de los sindicatos, con las pérdidas humanas que ha tenido por parte de los nazis y por parte de vándalos y terroristas de Ucrania. Odessa es una de las ciudades héroe. Después, bueno, si queréis, yo creo que en la ofrenda floral, cuando vayan los líderes y el propio presidente Putin, podremos hablar de ellas, porque están los hitos al lado de ese soldado desconocido y de esa llama, ¿no? que nunca se apaga, de esa llama eterna. Nicolás Maduro, ahí le tenemos de nuevo contemplando todo este desfile de armas, todo este portento con el T-90. Exactamente, el T-90, Javier, el principal carro de combate del ejército ruso. La producción en masa comenzó en el 2021, se posiciona como superior a sus análogos occidentales Abrams y Leopard, ¿no? Putin y Xi Jinping, que seguían conversando, la conversation que no para mientras está el desfile. Ale. Interesante saber qué están diciendo, ojalá que trascienda después, ¿no? Ojalá estar ahí con tantos ser el secretos. traductor. Yo creo que muy importante. Estamos viendo algunos de los gorros, el traductor, como decimos, no para, ¿no? Algunos de estos gorros, ¿no? Que llevan las camisetas, que vemos a la gente ataviada. Yo no sé si vamos a tener después la oportunidad de ver cómo la gente también lo celebra cuando estamos viendo que entra otra parte de este desfile mecánico. Y decir que la innovación que tiene la Federación de Rusia a nivel de armas es absolutamente increíble, ¿no? Las armas que tiene Rusia ahora mismo, las armas estratégicas, no tienen análogo en todo el mundo, y estamos viendo incluso sistemas de artillería, ¿no? Sí, son novedosos, de hecho, son sistemas de artillería 152 milímetros, Malva y Giatsint, sobre ruedas. Presentan por primera vez en este desfile. El Malva es un sistema de artillería autopropulsado con ruedas con calibre de 152 milímetros, capaz de disparar automáticamente todos los tipos de municiones en el modo de ataque de fuego simultáneo. Sin duda, uno de los hechos novedosos que podemos ver en este desfile de la victoria en la emblemática Plaza Roja. Aquí vemos también a los militares que están yendo en estos vehículos y que sin duda son importantes para la defensa de este país. Quería destacar sobre todo la visualidad que tiene este desfile. Estamos viendo cámaras dentro, planos cenitales, dentro estamos los Iskander, ahí los tenemos. Estamos viendo cámaras incluso en los rifles, en los estandartes. Estamos viendo un despliegue. En todos lados, en el piso. Un despliegue. Ahí tenemos un plano sonido, tremendo. Tremendo este plano. Cómo se introduce dentro del Iskander. Absolutamente brutal. Fíjate que este Iskander M está diseñado para lanzar también golpes de alta precisión a una distancia de hasta 500 kilómetros, lo cual en combate entendemos que esto llevaría una ventaja considerable para las Fuerzas Armadas de Rusia. Ahora, esto está presente en la operación militar especial allá en Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso también dice que este es capaz de destruir cualquier objetivo, es lo que también destacan, drones, ¿no? Vemos una gran cantidad de drones. Hay que decir, no es lo mismo la guerra y las batallas que tenían lugar hace 80 años que las que podamos tener hoy delante de nosotros. Estamos viendo distintos modelos de drones, cómo evoluciona la armamentística, cómo evoluciona la tecnología.
y yo creo que Rusia está exhibiendo en este caso su poderío con distintos modelos. Es la primera vez que yo veo los drones, yo creo que es la primera vez que participan, Fernando. Sí, es la primera vez que participan en el desfile. Todos los vehículos no tripulados se usan en plena y eficazmente zona de la operación militar especial para llevar a cabo el reconocimiento aéreo, ajustar el fuego y destruir vehículos blindados del enemigo. Sin duda son muy importantes en esos ejercicios. Aquí también vemos esas imágenes impresionantes, ¿no? Esos son los S-400, es un arma sin duda alguna yo creo que emblemática del ejército de la Federación de Rusia, con esa forma increíble. Yo los he visto desfilar en estas prácticas que han tenido y en estos ejercicios que se han hecho antes en Portevskaya, y la verdad es que es absolutamente increíble. Estos que vimos anteriormente sirven precisamente para derrotar los medios de ataque aeroespacial, aviones de diversos tipos, misiles táctico-operativos balísticos y objetivos hipersónicos incluso. Así que estos que usted veía ahí en pantalla, me parece que también lo novedoso está en las animaciones que están haciendo, ¿no? Esto también me parece que es novedoso. Y vemos precisamente estos lanzamisiles YARS, ¿no, Fer? Exactamente, lanzamisiles móviles del sistema YARS. El sistema de misiles YARS tiene capacidad para desplegarse de forma encubierta y superar los sistemas de defensa antimisiles existentes y potenciales. Lo vamos a ver más adelante. Estos son sistemas, los lanzamisiles móviles del sistema YARS, las formaciones de misiles armadas con sistemas de misiles YARS constituyen la base de la agrupación móvil de las fuerzas nucleares de Rusia. Tremendas las imágenes de este emblemático. Yo lo vi en los ejercicios del desfile y esto es... No es la primera vez que desfila. Yo he tenido la oportunidad también en otras ocasiones de verlo, pero no por eso no deja de ser impresionante, desde luego, la verdad. Oye, y el tiempo, perdón que lo diga, pero sigue respetando este desfile que teníamos con el sol. Veíamos al principio como el presidente Putin ofrecía un abrigo a uno de los veteranos. Y algo de puntualizar de los YARS, tiene una distancia de vuelo de hasta 10.000 kilómetros. Tremendo ese avance igual que se ha realizado en los últimos años, en las últimas décadas en este territorio. Qué imagen. Y me parece que está cerrando, ¿no? La columna mecanizada terrestre. Ya no vemos, imagínense esto que se está viviendo en la Plaza Roja, pero en los alrededores, en esta calle Tverskaya también, la gente se ha podido pues acercar, ¿no? Un poco para ver toda esta columna mecanizada. Decimos, toda la ciudad está engalanada, desde distintos puntos se puede ver. Y mira la parte más impresionante del evento. Aquí está el desfile aéreo, sin duda uno de los momentos más esperados que atraviesan la ciudad de Moscú, sin duda con mucha gente esperando ver a estos aviones que vuelan muy cerca de la ciudad. Increíble los planos que se pueden divisar, todas las formaciones de los aviones, cómo luchó también la aviación soviética contra la nazi, la Luftwaffe, hay que decirlo, ¿no? Cómo se podían frenar todos esos ataques, ¿no? Esto es lo que se suele calificar de estas guerras relámpago, estas batallas relámpago, también la importancia de la aviación, y ahí vemos cómo dejan esa estela, esa estela de la bandera de la Federación Rusa. Exactamente, van dejando la estela de la Federación de Rusia, la bandera de este país, blanco, azul y rojo, lo que muchos estamos esperando y que en algunas ocasiones no se ha podido ver debido a los problemas climáticos. Bueno, en esta ocasión hemos sido privilegiados de tener una escena de este tipo que pinta los colores de la bandera de Rusia en los cielos de esta ciudad. Bueno, es un desfile, ¿no? Estaba sobrevolando lo que se llama ese diamante de Kubinka, que hemos estado viendo, algunos modelos como el Su-30SM, el MiG-29, que son de varios grupos acrobáticos. Hay que decir que aquí en Rusia son muy famosos estos grupos de acrobacias de aviones. Y la música, ¿qué les parece, no? Si vamos a escuchar el ambiente de lo que está ocurriendo en la Plaza Roja.
Tiempo Betty es la canción que estamos escuchando en estos momentos en español. Día de la Victoria, una de las canciones emblemáticas que están dirigidas para los soldados, a todos aquellos que participaron en esa contienda sangrienta en contra de la Alemania nazi, contra esa invasión nazi, contra los soviéticos. Sin duda es un día de reflexión, de memoria, porque en esta emblemática Plaza Roja no solo han marchado miles y miles de formaciones militares, sino también han marchado la memoria de este país que nunca olvida. Y vemos a los veteranos también de guerra que pues están levantándose ya para la culminación de este desfile. El presidente Putin, que como cada año se acerca a saludarles, a conversar un poco con ellos, para recordar las memorias. Vemos este cálido saludo precisamente del mandatario y cómo le entrega, ahí se está cambiando de ropa, se quita el saco el presidente Putin. Bueno, vemos precisamente que se acerca también a saludar a los... Lukashenko, al ministro de Defensa. Los invitados. Exactamente, ahí está juntamente con varios presidentes y también con el ministro de Defensa Andrei Belousov, el presidente Vladimir Putin. Que parece que ha pasado a un lado. Bueno, muchísimos líderes. Yo creo que se va a proceder ahora a esa ofrenda floral. Normalmente el presidente Vladimir Putin realiza algún saludo antes y después se dirige a esos hitos de las ciudades héroes, de las ciudades heroicas, que eran las que tenemos que después que nombrar, desde luego. Y ahí vemos cómo se dirige a darle la enhorabuena, a presentar sus respetos. Sí. Altos mandos militares, hablar con ellos precisamente, saludarles, agradecerles por la preparación de este desfile, por supuesto por todo el trabajo que realizan al resguardo, ¿no?, de la seguridad de este país. Termina de esta manera la parte, digamos, majestuosa de la Plaza Roja, sí, pero y llega una etapa muy importante también. Exactamente, ahí el presidente de Rusia y también los líderes que están en esta cita se van a acercar próximamente a la tumba del soldado desconocido. Sin duda es un momento muy importante, muy solemne, donde se rinde homenaje a cada uno de los soldados que murieron en esa contienda militar. Y también vamos a hablar, ¿qué les parece?, sobre las curiosidades que hay en estos momentos en cuanto a las celebraciones de estas jornadas emblemáticas, el 9 de mayo, que se viene celebrando desde 1995, desde el gobierno de Boris Yeltsin, anualmente. Anteriormente era una celebración que se hacía solamente en fechas conmemorativas, ¿no? Sí, a mí me tocó uno muy curioso, que fue el día de la pandemia. Cuando estuvimos en pandemia, tuve el privilegio, y gracias a Dios la salud, de poder estar aquí en el día de la victoria, que fue muy curioso, pero no por eso se dejó de celebrar. Sí que tuvo unas connotaciones muy especiales. Después pues cada uno desde sus casas conmemoraba. Pues no se podía, por cuestiones sanitarias, tampoco celebrar el tema del regimiento inmortal, pero yo creo que fue muy sentido, ¿no? Algo en lo que estaba, digamos, conmocionado todo el mundo. Desde 1995, de una manera ininterrumpida, se oficializó, digamos, esta fecha, este 9 de mayo, y yo creo que nos viene a todos, digamos, a la memoria todos y cada uno de los años que hemos podido estar aquí. Yo, los 15 años que llevo aquí en Rusia, cada año ha sido especial, cada año ha sido diferente, cada año hemos tenido novedades, hemos tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, este desfile aéreo, que en ese primer desfile no pudo ser por esa gran tormenta, ¿verdad? En 1945, con lo que estamos conmemorando, pero hoy hemos tenido la dicha de poder observar algunas de las tecnologías, Alex. Y me parece que esto también es muy simbólico. El presidente se acerca a las formaciones visitantes también para saludarles. Ahí vemos un intercambio de palabras precisamente entre quienes son los encargados de cada una de estas cuadrillas, de cada una de estas... Hemos visto de Mongolia saludar, ¿no?, al representante de Mongolia. Y destacar también las condecoraciones que tiene cada uno de los uniformados que están saludando al presidente de Rusia y dando sus respetos, ¿no?
Y lo que sigue a continuación es el presidente regularmente hace esto cada año, se acerca al final de la columna mecanizada a saludar a altos mandos militares. En esta ocasión tenemos invitados especiales aquí en la capital rusa. Y posteriormente va a ir hacia este Jardín de Alexander, y ahí donde va a entregar precisamente esta ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido. Vamos a vivir momentos muy emotivos en los próximos minutos, así que usted no se despegue. Habrá un desfile más reducido, justamente muy dentro del Jardín de Alexander, allí frente a la tumba del soldado desconocido. Sin duda tiene una historia bastante importante esta tumba que le vamos a hablar a continuación. Sin duda es un momento de honor a aquellos caídos, de reflexión, de también unidad en este país, porque es importante destacar que gracias a la Unión Soviética el mundo, toda Europa fue liberada de los nazis. Lo que vamos a ver en los jardines de Alejandro son esos hitos que decía yo antes de las ciudades héroe. En concreto son 12 y una fortaleza. Son 12 ciudades que demostraron un heroísmo excepcional en la defensa contra la Alemania nazi. El honor fue creado de llamar ciudades héroe. En 1965 había una orden de Lenin, la Estrella de Oro y también un obelisco memorial de todo esto, ¿no? Para hablar un poco de todas ellas está Leningrado, Stalingrado, Moscú, Kiev, hay que destacarlo, Odessa, Sebastopol, Novorossiysk, Kerch, Minsk, Tula, Murmansk, Smolensk, y hay una fortaleza, decía que son 12 ciudades héroes y una fortaleza, que es la fortaleza de Brest, que sufrió un primer ataque nazi el 22 de junio de 1941 y resistió todo un mes sin recibir ni un solo refuerzo, la fortaleza de Brest. Así que encomiable desde luego el esfuerzo y el sacrificio que se realizó en esa fortaleza. Que de hecho todo este sitio donde están estos monolitos de granito con los nombres de las ciudades héroe, pues es este recuerdo, ¿no?, de la memoria colectiva, del sacrificio colectivo, de los esfuerzos que realizaron cada una de estas ciudades con distintas características, ¿no? Sí, algunos muy difíciles, muy duros, como nos contabas, Javi, o Leningrado, que también estábamos hablando anteriormente. Me parece que en esta fecha lo que merma en el país y con la comunidad rusa fuera del país es este llamado a la unidad, es este llamado de conservar la memoria, de no dejarla morir, de tener a los veteranos más allá de las fotografías. Y esto me parece importante, Javi, porque une, ¿no? Es una fecha que une el Regimiento Inmortal, que no se celebró, por ejemplo, en pandemia por las condiciones. También abrió la puerta a otras formas de preservar la memoria, ¿no? Como redes sociales. Esta procesión, yo la llamo procesión porque para mí evoca casi algo religioso, algo tan íntimo y que llega al corazón como es el recuerdo a toda la gente que ha perdido la vida, a todos los familiares. No solo se celebra en Moscú y no solo se celebra en Rusia. El Regimiento Inmortal, incluso yo lo digo porque se ha celebrado y se celebra en Madrid. Se celebra en la calle central de Atocha. Es decir, se celebra en otros países. Es decir, tan grande es el legado histórico que nos deja esta gran guerra patria, esta victoria sobre el nazismo, que en muchos países del mundo, y hemos visto de aquí delegaciones de Latinoamérica, el presidente Díaz-Canel, el presidente Lula da Silva, Maduro, Laureano Ortega en este caso, que también se celebran diferentes tipos de eventos, y también la comunidad rusa que vive en esos países, que no es menor, hay que decirlo, que no es menor, también celebran este Regimiento Inmortal. Además, es importante destacar que hay una amplia visita de líderes internacionales, son más de 25, de hecho, en casi una década es una cifra récord de los representantes internacionales que han venido esta jornada a celebrar el Día de la Victoria. Aquí seguimos viendo cómo el presidente de Rusia agradece a los norcoreanos que han llegado en esta ocasión para participar de estas celebraciones solemnes. Ahí vemos cómo se de la mano, y es importante destacar que los coreanos tuvieron también una participación importante en esa liberación de Kursk, de la incursión que realizó de la provincia de Kursk, que realizó por parte del régimen de Zelensky, ¿no? Esto nos deja una imagen actual
de cuál es el estado de las relaciones estratégicas, de las relaciones de amistad que existen entre ambos países. Esto nos deja claro y evidente la colaboración que existe y que, ante todo, destaca la valentía de estos soldados, que han sido muy acusados por la parte occidental, como no podría ser de otra manera, pero que han sido muy útiles en esta liberación de la provincia de Kursk. Alex. Sí, una zona que intentaban, ¿no?, que controlar las tropas enemigas. Pero hay que decir que desde el primer momento que sucedió esto, las fuerzas rusas empezaron a hacer toda esta estrategia, como lo hicieron también hace 80 años, para poder mantenerla de manera segura, mantenerla en el control ruso, y entendemos que, por supuesto, esta colaboración se da en el marco de estos acuerdos que existen entre el presidente Putin con esta nación, precisamente para acercar estas fuerzas y, bueno, colaborar, sobre todo en este punto que me parece, decías tú, Javi, puede ser otro punto de inflexión en los tiempos actuales que vivimos. Sin duda alguna. Sin duda, próximamente los líderes se van a dirigir hacia la tumba del soldado desconocido. Allá irá esa procesión luego de los saludos del líder de Rusia, Vladimir Putin. Aquí vemos cómo camina por la emblemática Plaza Roja, sigue su camino por la zona. Y bueno, ha habido, como les decía, más de 11.000 uniformados los que participaron en esta parada militar por la victoria sobre la Alemania nazi. Vemos cómo camina. Fernando, me gustaría destacar, si me lo permites, el presidente Putin, desde luego, que siempre está rodeado de seguridad, pero hay que decir que Moscú no solo está engalanada, sino que está blindada. Porque no nos podemos olvidar de las amenazas que se han recibido, de los ataques que se han intentado perpetrar por la parte ucraniana, que han sido blanqueados de una manera de una manera u otra. Vemos al mariscal Haftar de Libia. Al que se ha detenido el presidente Vladimir Putin. Decía de esta amenaza sobre la que está, de ataques terroristas o de diferentes agresiones, Moscú y también otras ciudades, por la celebración de este evento. Se han tomado todas las medidas oportunas, que no haya aglomeraciones, se está controlando también las conexiones por internet por lo que pueda pasar con esa sucesión de ataques de drones, todo para no empañar, desde luego, una fiesta que quería ser boicoteada, una fiesta que muchos intentan olvidar, pero que otros intentan destruir. Y nosotros estamos aquí para demostrar que esto no se va a poder destruir ni se va a poder tirar por tierra. Y me parece que el presidente también fue muy puntual en su discurso al decir que el pueblo apoya al gobierno, a la Federación Rusa, y en este sentido, bueno, justo esto tiene que ver, ¿no?, con que la gente está en las calles celebrando esta fecha histórica, pero que además la presencia de los líderes compañeros, no sé ustedes cómo lo vean, nos da cuenta de que se ha minimizado, ¿no? Se ha minimizado todo el escándalo, digamos, de las declaraciones de Vladimir Zelensky. Ha sido minimizado desde mi punto de vista al tener a los líderes extranjeros aquí, que hacen caso omiso de lo que pueda decir o no en este momento Vladimir Zelensky. Yo creo que no solo eso, también han quedado a un lado todas esas palabras que venían por parte de Occidente, que decían que Rusia estaba aislada. Bueno, con este evento y muchos más que se han visto en los últimos meses y años, bueno, Rusia, todo lo contrario, no está aislada. Pero ¿qué les parece si escuchamos lo que está ocurriendo en la Plaza Roja? Una canción emblemática, ¿no? La canción Katyusha, ¿no? Muy importante incluso dentro de la cultura rusa. Y hay que decir que durante este evento la orquesta tenía asignadas 40 piezas para tocar durante toda esta celebración. Hay que decir que estaba planeado el desfile para 1 hora aproximadamente. Y otra de las cosas que me llamaba la atención, Javi, ahora que mencionabas el tema del aislamiento, estas pretensiones,
que hay es que, por ejemplo, hubo muchas críticas para los invitados que iban a desfilar. Bueno, no solo críticas, amenazas. Y amenazas. Pero, cierres de espacios aéreos, muchas cosas. Pero algunas interpretaciones, por ejemplo, el líder del régimen de Kiev decía que esto era una seña de respaldo a la operación del presidente Putin. En algún momento, por ejemplo, algunos de los que contestaron no directamente citando las palabras de este hombre, fue el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, que dijo: nosotros vamos a desfilar ahí porque honramos la memoria, porque respetamos la verdad histórica y porque necesitamos que esto siga preservándose en el tiempo. Aquí al lado en el estudio que tenemos justo aquí a nuestra espalda, el propio presidente Díaz-Canel dijo que estaba aquí porque debía hacerlo, no había miedo a estar aquí y que hacía lo que tenía que hacer. Y es lo que están haciendo hoy aquí los más de 25 líderes que estamos teniendo y delegaciones de todas las partes del mundo. Y miren cómo el presidente Vladimir Putin se ha tomado el tiempo de caminar toda la Plaza Roja. No es un espacio pequeño, es inmenso, como lo hemos visto. Sí. Y ahí saluda también a la tribuna a cientos de asistentes que han llegado al lugar para poder cautivar todo este desfile militar, sobre todo la marcha terrestre, así como también la columna mecánica. Vemos también, escuchemos lo que están diciendo desde allí en la Plaza Roja. Gente aplaude, a gritos de Rusia, Rusia. Hablan con el presidente que no duda desde luego en saludar, muestra sus respetos. Yo la verdad que veo el semblante del presidente como no puede ser de otra manera. Mucha felicidad. Con respeto y con lo que hablábamos, ¿no? Con orgullo pero también con tristeza. El propio presidente Vladimir Putin hablaba de ese familiar perdido, ¿verdad? Sí, su hermano. Su hermano. Por la hambruna, precisamente. Efectivamente, Leningrado. Ese sitio de Leningrado del que estábamos hablando antes, Alex, la importancia de la sal, del pan, de las raciones, de cómo se aguantó, del frío, de todas aquellas imágenes dantescas, escalofriantes que dejó esa Segunda Guerra Mundial, ese Casi sitio de Leningrado. días viviendo así, Imposible. Sí, y bueno, esto que tú decías, Fer, más o menos son unos 8 minutos. Ustedes calculen que esta distancia desde el mausoleo de Lenin hasta el jardín Alexander van a ser unos 8 minutos aproximadamente los que el presidente Putin va a caminar. Es una distancia considerable. Sí, Quizá sí. en pantalla no se aprecia demasiado, pero es una distancia que además tiene... Con el abrigo, hemos hablado del fresco que hacía, está fresco. Bueno, sí, y también hay que decir que es que en los jardines de Alejandro, como tenemos la muralla, quizá esté dando la sombra y la importancia del monumento del soldado desconocido, de esa llama eterna, en la que se realizan los cambios de guardia, que siempre suele ser la fotografía y el vídeo de los turistas. Algunos lo hacen por curiosidad, pero que hoy tiene, sin duda alguna, ese simbolismo particular. Es el día en el que se está honrando a tantos y tantos millones de soldados que perdieron la vida en esta gran guerra patria. Que hoy nosotros queremos honrar también desde aquí, desde los estudios de RT en español, también con la presencia de tantos líderes latinoamericanos que han venido a arropar al presidente Vladimir Putin. Es decir, que esta victoria ha sido mundial, que es una victoria de todos, es una victoria en la que el mayor sacrificio lo ha realizado sin duda alguna, con tantas pérdidas, el pueblo soviético, pero que es una victoria para la liberación de todo el mundo, no para unos pocos. Y que no estamos, desde luego, para que nos vuelvan a reescribir los libros de historia. Sí. La verdad debe permanecer. Dentro de poco vamos a ver esa tumba del soldado desconocido. Sin duda fue concebido como un monumento en memoria de todos aquellos caídos y en primer lugar aquellos a los que se desconocen sus nombres, que permanecían desaparecidos. Aquí se trasladaron, de hecho, las cenizas de un soldado desconocido que murió en el invierno de 1941 durante la defensa de Moscú. Vamos a ver dentro de poco esa lápida. Hay una composición escultórica, simbólica, una rama de laurel y el casco de un soldado sobre un estandarte. Y en el centro del monumento hay una inscripción que dice: tu nombre es desconocido, tu hazaña es inmortal. Y el fuego, ¿no? Me parece que el fuego que hay ahí, que también tiene un simbolismo muy importante para esta nación, porque sale de una estrella de cobre que está justamente al centro de esta lápida.
hay que decir que es una parada obligada para los turistas, Javi. Siempre la gente llega ahí para recordar precisamente estos acontecimientos. Mucha gente viene de distintas latitudes de Rusia, el país más grande del mundo, y viene a rendir ese homenaje, ¿no? Y aquí vemos al presidente de Cuba también, junto a su esposa. Ahí está el presidente Putin, que llega ya casi a la tumba del soldado desconocido. En estos momentos se encuentra en el jardín de Alexandria. Es un momento de recogimiento, ¿no? A mí me llama de respeto, sí, pero sobre todo de recogimiento. Xi Jinping, Lula da Silva, Lukashenko, los líderes que han venido a arropar al presidente. Y aquí de nuevo vemos este estandarte, esa bandera de la victoria, que sin duda alguna para mí es el símbolo clave, para mí es un símbolo inequívoco que se relaciona a este Día de la Victoria. Sí, también todo esto está siendo realizado de una manera solemne. Vemos ahí las rosas que se le dan. Hablaba yo antes de claveles, ¿no? Y en este caso son rosas. Son rosas. Exactamente, rosas, en este caso para rendir homenaje a todas aquellas personas que fallecieron. Son 27 millones de los ciudadanos de la Unión Soviética que perdieron su vida en esa invasión nazi en el territorio. Y es importante destacar que la tumba del soldado desconocido, desde 1997, el regimiento presidencial del Kremlin realiza la guardia en honor ante este monumento. El procedimiento es muy conocido por su disciplina y solemnidad. Aquí vemos al regimiento presidencial del Kremlin. Sí, sí. Pues con esa ofrenda floral, está ataviada con la cinta de San Jorge, histórica. Lo que hablamos de este simbolismo, ¿no?, que tiene para el pueblo ruso. La valentía, la resiliencia, el agradecimiento. Y detrás de esta escolta, de esta guardia, vemos precisamente a los líderes que se han dado cita, que también participan, ¿no? Esto me parece que es un muy buen gesto también de reconocimiento. Sí, sí. Siempre que hay una delegación oficial es una parada que no se puede saltar, ningún tipo de delegación. Siempre se viene, hay un ofrecimiento floral, que es una muestra de respeto. Vemos incluso ahí esa cabina en los inviernos, que aquí son duros para todas las personas que nos estén viendo de latitudes cálidas en Latinoamérica. En el invierno el guardia, que valga la redundancia, está de guardia al lado de la llama eterna, de ese fuego eterno. Siempre se puede cobijar ahí un poco, porque la verdad que las condiciones climáticas son duras. Y hoy, como decía, nos está respetando. Hay sol, un poco con el abrigo que se ha vestido el presidente Putin, pero hoy el sol nos está respetando. ¿Qué les parece si escuchamos el sonido de ambiente de lo que ocurre en la tumba del soldado desconocido? Un momento importantísimo y simbólico
donde los líderes de Rusia y de varios países del mundo rinden homenaje en la tumba del soldado desconocido. Es momento de regocijo, de rendir homenaje al pasado. Se celebra la victoria, sí, pero con solemnidad. En este día en el que las amenazas siguen presentes, pero que este pueblo sigue luchando para adelante. Vemos aquí a los mandatarios, el presidente de China, junto al mandatario ruso Vladimir Putin, con quien he estado casi toda la jornada, ¿no? Sí, hablábamos de ese intenso diálogo que ha mantenido. Vemos al líder de Burkina Faso, Lula da Silva, al Sisi, distintos mandatarios. Hemos visto antes también a Teodoro Obiang, al que hemos entrevistado también aquí en RT. Nuestra compañera María Isabel Ceballos tuvo la oportunidad de realizar una de las entrevistas. Representantes de Serbia, de Eslovaquia. Sí, sí, que también, bueno, debido a la cantidad de personas que están acá, pues se hace por escalas, ¿no? Van pasando estas comitivas. Veíamos también la representación de Nicaragua, Lorena Ortega, que está entregando esta ofrenda floral. Dilma Rousseff por ahí también detrás, ¿no? También como un punto muy importante del BRICS, acercándose precisamente para entregar esta ofrenda. En este punto que decimos recuerda la hazaña histórica del pueblo soviético, sin un nombre en particular, recordando que millones dieron su vida durante ese periodo oscuro. Muy cercano también el presidente de Tayikistán, conversando con Vladimir Putin en casi todo este acto y en esta procesión de la entrega floral que hemos visto. Ahí le tenemos. Finalmente han sido soldados los que han depositado en esos monolitos, como decíamos, de las ciudades héroe, esa ofrenda floral. En este caso, creo que sí, que no me he equivocado, sí han sido claveles. Sí. No como los presidentes, mandatarios y representantes que ha habido. Repito la lista de esas 12 ciudades héroes y una fortaleza, es Leningrado. El sitio más largo, 872 días, de 1941 al 44. Murió cerca de 1,5 millones de personas. Stalingrado. Las pérdidas, por ejemplo, Javi, ahí del sitio de Leningrado, podrían ser incluso mayores que las pérdidas de Estados Unidos y Gran Bretaña, de las pérdidas militares que tuvieron. Tan solo la gente que murió ahí en el sitio de Leningrado. Decíamos, vamos a repetir un poco por rememorar. Leningrado, decía, Stalingrado, que es la batalla más sangrienta, que fue donde Hitler perdió su ventaja. Moscú, la batalla de Moscú, que fue la gran derrota, la primera gran derrota alemana. Kiev, con esa resistencia que estuvo ocupada hasta 1943. Odessa, con un asedio de 73 días, que fue una defensa urbana desesperada. Sebastopol, 250 días de resistencia, clave en Crimea, sin duda alguna. Novorossiysk, esa lucha del Cáucaso. Kerch, que tuvo esas 4 ocupaciones nazis. Minsk, que podemos destacar que ese fue el centro de la resistencia partisana en Bielorrusia, que ha querido también destacar el presidente Putin en el discurso. Tula, que defendió ese acceso a Moscú en 1941. Murmansk, que es muy vistosa, ¿verdad?, por esas auroras boreales. Bueno, pues también histórica, resistió esos bombardeos constantes, que tiene un puerto clave para los suministros de los aliados. Así fue. Smolensk, que retrasó ese avance alemán a Moscú en 1941. Y la fortaleza de Brest, que es la que decíamos, que sufrió ese primer ataque nazi el 22 de junio de 1941, resistió un mes sin refuerzo. Yo creo que todos los detalles, vemos a Lula da Silva, Xi Jinping, yo creo que ha sido una jornada para enmarcar, Fernando. Exactamente, vamos a recordar lo que ha ocurrido esta jornada, sin duda importantísima en los últimos años, emblemática porque se cumplen 80 años de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi, que dejó un costo irreparable, 27 millones de personas en la Unión Soviética.
Miles de uniformados llevan sobre sus hombros la memoria de millones que marcharon antes que ellos en tiempos de guerra y ahora mantienen viva esa gloria por la victoria. Han marchado 11.000 los uniformados en este desfile militar. También hay miembros de la operación militar especial que está llevándose a cabo para desnazificar Ucrania. Son más de 1.500. Bueno, ahí vemos precisamente toda la formación de los invitados especiales. Hacía el gesto el presidente Putin de vamos a hacer la foto, ¿no? Exacto, vamos a hacer la foto. En este sitio que decimos, la llama que está en esta estrella, esta que ustedes ven en su pantalla, no se ha apagado desde 1967. Trajeron este fuego desde San Petersburgo, antigua Leningrado, esta llama eterna que está en Campo de Marte, allá en San Petersburgo. Y que representa muchísimo, representa resistencia, representa simbolismo, representa fuerza, y me parece que hacer esta fotografía además con tantos líderes en este lugar habla precisamente de la fuerza que tiene en estos momentos el presidente Díaz-Canel, el presidente Xi Jinping y ese traductor que yo creo que está cobrando un protagonismo, la verdad, inusitado, que no esperamos. Me gustaría destacar para todas aquellas personas que nos estén viendo la importancia del protocolo. Estamos en un acto en el que, como se suele decir, nadie da puntada sin hilo. Estos son actos que están medidos hasta el milímetro y en el que estamos viendo gestos de cercanía. Es decir, a mí me está gustando mucho. De hermandad, yo creo. Sí, de hermandad, de una gran amistad. Estamos viendo una cercanía del presidente Vladimir Putin con todas las personalidades que han venido, una gran naturalidad, pero así como el desfile marcial, el desfile de las Fuerzas Armadas está todo totalmente, digamos, al milímetro, cronometrado, que siempre está preparado. Incluso el cronometraje que tenemos nosotros aquí por parte de la realización, ahí sí que hay que decir que estamos viendo algunos dejes, ¿no? Como se suele decir, algunos acercamientos, el tema del traductor con Xi Jinping, los abrazos, los saludos a los veteranos, Javi, etcétera, etcétera, ¿no? Y no solo de hoy, incluso, o sea, de los días anteriores que se han encontrado, y por ejemplo en las citas que también ha habido en China, los líderes, tanto de China como de Rusia, mantienen esa conversación, este gesto de amistad que es muy profundo, y las conversaciones pueden durar horas. Son negociaciones, sin duda, muy importantes entre ambas naciones. Sí, me parece que el hecho de que estén aquí hoy congregados nos habla del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas, comerciales de distintos tipos. Lo veíamos precisamente con la firma que hubo recientemente entre Venezuela y también Rusia, este acuerdo de alianza estratégica. Y creo que es una fiesta lo que se vive, una fiesta a la memoria colectiva, una fiesta a la hazaña del pueblo soviético, y que hoy le grita al mundo desde el epicentro de este país que no podemos olvidarnos de esta hazaña. Sí, todo eso ocurre en medio de la reconfiguración del mundo, geopolíticamente hablando, ¿no? Sin duda alguna. Yo, más que hablar de la actualidad, si me permitís, como veterano de la mesa, me voy a... Por supuesto. De guerra, pero veterano de la mesa, me voy a permitir la licencia. En primer lugar, de mandar un saludo a todas las personas que nos están viendo, para que intenten sentir, y al menos así lo hemos intentado transmitir, la importancia de lo que hemos vivido hoy aquí. Nosotros hemos sido testigos privilegiados, hemos sido el medio que les ha podido llevar a sus casas en Guatemala, en Chile, en Nicaragua, en cualquier sitio de Latinoamérica o del mundo a través de Internet, pese a la censura, pese a lo que se nos intenta imponer también a nosotros. Toda la importancia, todo el peso de la historia, el peso de la libertad que hoy se ha conmemorado en este 80º aniversario del Día de la Victoria. Yo creo que tanto que hablamos de reescribir la historia, tanto que se está hablando de intentar imponer unos nuevos valores, el presidente Putin lo ha dejado claro, valores tradicionales y sobre todo la soberanía de un pueblo. Hoy, más que nunca, desde aquí, lo que se ha conmemorado y lo que tenemos que gritar bien fuerte es que tenemos las libertades gracias a esos 27 millones de personas que murieron para que hoy nosotros podamos estar aquí, para que hoy este desfile haya figurado y haya sido lo que hemos podido ver, cargado de simbolismo, cargado de historia, cargado de nostalgia, pero sobre todo cargado de orgullo, nada de aislacionismo, y sobre todo viendo cómo a nivel internacional Rusia no está aislada, se está viviendo 80 años de esa victoria, y este país tiene que enorgullecerse, tener la cabeza muy alta y el pecho muy henchido por lo que se ha celebrado hoy aquí, y que esa llama que hemos visto nunca se debe apagar.
Sí, sin duda es un evento muy importante en la historia de este país y la ex República Soviética. Para nosotros realmente es un privilegio contarles todo lo que ha ocurrido en esta jornada. Alex, hemos visto la presencia de muchos líderes internacionales y eso es una muestra de respaldo de que hay que seguir cultivando esa memoria histórica. Sí, 65 años, por ejemplo, de los lazos con Cuba, que también se destacaban ahora en estos días, ¿no? Previo a la celebración del Día de la Victoria. Y me parece que lo que decía el presidente cubano, el presidente venezolano, tenemos mucho que agradecer al pueblo soviético. Las nuevas generaciones es importante que entiendan cómo es que llegamos a este momento de la historia y aprendamos de los errores, compañeros, porque me parece que en el lado europeo, pese a la hazaña del pueblo soviético, están haciendo oídos sordos. Después, la factura quizá va a ser muy, muy cara y los ciudadanos lo saben, los ciudadanos lo anotan, son conscientes de ello. La muestra son las protestas que ha habido en Europa por tantos millones de euros que se han dado a estos bolsos de armas que van a tirar ahí traficándose o van a tirar en un fondo sin pozo, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros, poder compartir con toda la audiencia de América Latina este desfile de la victoria, sin duda emblemático, los 80 años del triunfo sobre la Alemania nazi. Hoy no solo ha marchado una gran cantidad de uniformados, no solo de Rusia, sino de una serie de países del mundo. Hoy ha marchado una gran cantidad de naciones que no quieren olvidar la historia. Es un pueblo que busca defender siempre la memoria, un pueblo que no olvida. ¡Feliz Día de la Victoria!